orden y la dimensión de la operación. Y esto es muy complicado saber hasta dónde quiere llegar Israel. ¿Quiere tomar el control de la franja de Gaza? ¿Quiere eliminar al movimiento Hamas? Son dos preguntas que hasta el momento no tenemos respuesta, porque va a depender de lo que desplieguen. Han llamado en este instante a 10.000 efectivos más reservistas, de manera de poder tener un contingente de regreso si la operación se extiende mucho más allá de lo aconsejable. Entonces no sabemos bien qué es lo que pretende, ¿no es cierto?, el gobierno israelí, pero tampoco cómo jamás va a responder a este ataque terrestre. Te hago la siguiente, más bien incógnita o una recepción, porque Israel no les fue muy bien cuando incursionó de manera terrestre en el Líbano y no pudo derrotar a Hezbollah. Los militares israelíes y causar alguna dificultad mandando sobre todo si es que mata oficiales e integrantes de las Fuerzas Armadas de Israel. Mañana tendremos más noticias en ese sentido. Muchas gracias, Ricardo. Mientras los campeones de la paz se demoran tanto. Claro. Sí, poco en eso, El ejército israelí inició hoy su invasión por tierra a la franja de Gaza al cumplirse una semana de los ataques. Israel comenzó así la segunda etapa de su investigación contra los territorios palestinos. Una estrategia combinada por los bombardeos aéreos y marítimos que continúan provocando nuevas víctimas. Plena noche en Medio Oriente, Israel comenzó su temida invasión terrestre sobre la franja de Gaza. Por primera vez desde el inicio del conflicto, militares israelitas apoyados por tanques blindados y helicópteros cruzaron la frontera y entraron por el norte de la franja. Una vez adentro, rápidamente se produjeron tiroteos entre soldados israelitas y milicianos del movimiento islámico Hamas. Según fuentes israelíes, el objetivo de esta nueva fase es tomar el control de las zonas utilizadas por Hamas para el lanzamiento de cohetes en Israel, destruir la infraestructura terrorista de la organización palestina. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, se refirió al alcance de la operación que supera las 400 muertes. La excusa de Hamas es esperar. El brazo armado del movimiento político advirtió que Gaza se transformará en un cementerio para el ejército de Israel. Aseguró haber asesinado a varios soldados y amenazó con secuestrar a otros militares. Además, hoy siguió lanzando cohetes a Israel. Pese a los llamados de la comunidad internacional por medio de manifestaciones contra el accionar de Israel, el conflicto estaría lejos de una salida. Solo por ahora la cifra de muertos se eleva a más de 450 y la de heridos a 2.300, muchos de ellos civiles. Salió por tierra la franja de Gaza para intentar controlar las zonas utilizadas por el movimiento Hamas. Pero la reacción llegó de inmediato porque esta organización advirtió que Israel pagará un alto precio por esta operación. Así comenzó la segunda fase de esta operación que sorprendió de noche en el sector norte de la franja de Gaza. Más de 10.000 militares de Israel estaban listos y preparados para iniciar la invasión a Gaza y de inmediato comenzó también la movilización urgente de miles de reservistas. En minutos la noche se volvió día cuando los tanques de Israel abrieron fuego contra los milicianos de Hamas e iniciaron el enfrentamiento. Este es el primer ataque de estas características desde el comienzo de la ofensiva contra Hamas. Sin embargo, el gobierno de Israel justificó su operación a través de un comunicado donde asegura que la ejecutó para controlar las zonas utilizadas por Hamas para el lanzamiento de cohetes y destruir la infraestructura terrorista de esta organización. No tenemos intenciones agresivas y esperamos que todo vuelva a la calma. No obstante, estamos listos para afrontar cualquier situación en nuestra frontera norte con el Líbano. Buscamos la paz. Nos hemos frenado durante mucho tiempo, pero ahora queremos proporcionarle a nuestros ciudadanos su derecho a la paz, la tranquilidad y libertad de amenazas. Pero la reacción palestina fue inmediata. A través de una declaración, el brazo armado de Hamas advirtió que el enemigo va a pagar un precio alto por este ataque terrestre y puntualiza que la franja de Gaza se convertirá en un cementerio para Israel. Sin embargo, los ataques aéreos sobre Gaza se mantienen por octavo día consecutivo. Varios helicópteros Apache lanzaron al menos 3 bombas contra una mezquita, dejando 13 muertos y más de 60 heridos. La situación en Medio Oriente se está agravando después de una semana de ataques aéreos. Israel inició hoy una ofensiva militar terrestre en la franja de Gaza.
que solo en sus primeras horas ha dejado una veintena de víctimas fatales. El movimiento islamista Hamas advirtió que el enemigo va a pagar un alto precio por la operación y aseguró que ya ha dado muerte a algunos de sus soldados. Andrea Aristegui con los detalles. Octava noche de bombardeos en la franja de Gaza, Israel daba inicio a la segunda fase de su operación Plomo Fundido. 10.000 reservistas, vehículos blindados, buques, cazabombarderos y helicópteros, todos desplegados en las inmediaciones de ese territorio para comenzar una nueva y más dura etapa en su ofensiva contra el movimiento islamista Hamas. En medio de la oscuridad, decenas de tanques cruzaban la frontera por el norte de la franja, donde ya se han producido tiroteos entre soldados y milicianos de la organización radical palestina. El objetivo, según Israel, es tomar el control de las zonas utilizadas por Hamas para el lanzamiento de cohetes. No podemos permitir una situación donde nuestras ciudades, pueblos y civiles sean constantemente atacados por Hamas. Es una situación, pero estamos determinados. Determinación que, según el movimiento islamista, tendrá un alto costo para Israel. Poco después del comienzo de la incursión terrestre, Hamas advirtió que la franja se convertirá en un cementerio para los soldados hebreos y aseguró que varios de ellos ya han sido asesinados. La invasión israelí fue precedida por más de una treintena de ataques aéreos, uno de los cuales provocó la muerte de más de 13 personas en la principal mezquita de la ciudad de Gaza. Mientras en la franja el número de muertos ya supera los 460, en distintas partes del mundo cientos de miles de personas han salido a las calles para pedir un cese de la violencia, una tregua que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado conseguir y que volverá a discutir este domingo en una reunión de emergencia.